Engage en Pharma, tecnología, experiencias, transformación. Una iniciativa de AINFA. Powered by VML The Cocktail. Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio de Engage en Pharma, este video podcast que surge de la colaboración de AINFA con VML The Cocktail, en el que tratamos temas claves en el contexto farmacéutico, de los nuevos retos que surgen en la industria y cómo podemos entre todos pues, encontrar alguna salida a estos laberintos, ¿no?, que la digitalización, el contexto nos ofrece. Esta vez le hemos dado un título que espero que sea autoexplicativo, ¿no? Cómo pasamos de la prescripción, ¿no?, de los modelos tradicionales de venta y de conexión con el cliente, cómo pasamos de la prescripción a la relación en un contexto como el que estamos ahora, hiperdigital, donde el humano tiene un valor que a veces ignoramos, pero que tenemos que tener en cuenta, y cómo de esta manera somos capaces de transformar el engagement, el loyalty, la relación con los clientes para una mejor relación entre nuestra industria y las personas a las que intentamos aportar valor a través de nuestros servicios, alrededor de nuestros productos. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a 4 expertas, a María González, Commercial and Business Transformation Director en VMS. Tenemos a Virginia Idoate, Omnichannel Experience Partner en Astellas Pharma, a Estefanía Yagüez, Customer Excellence and Operations Director en Biogen, y también a Gabriela García, Growth Marketing Lead aquí en VML The Cocktail. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar con una serie de preguntas que me gustaría compartir con vosotras para que nos deis una visión genérica de vuestro punto de vista de este debate, ¿no?, de cómo se establece y cómo evoluciona la relación entre el cliente y la marca en este contexto digital y de alta complejidad. Y también, pues sobre una pregunta que nos sirva de gancho para poder hablar. Así que empecemos por María, si te parece bien. María, tú lideras transformación comercial y estrategia de Customer Experience en VMS, de Bristol. Cuando hablas de transformar el modelo comercial, ¿qué significa realmente? ¿Cuál es el cambio fundamental que estamos viviendo en el mundo farmacéutico? Pues yo pienso que la estrategia en sí de las grandes farmas, al menos las farmas que vamos sobre todo a producto hospitalario, está cambiando bastante porque estamos pasando de un portfolio más diversificado a una medicina más de precisión. Una medicina más de precisión con mecanismos de acción bastante más complejos para ya terapias muy dirigidas, y esto inevitablemente tiene que comercializarse de una manera distinta. Además, en todo este contexto está también irrumpiendo con fuerza la tecnología, pero la tecnología entendida para el uso diario, no una tecnología, alta tecnología, como siempre hemos tenido, creo, sino para el uso diario, para el cliente final. Tú antes lo has dicho muy bien, es que el propio médico también la usa ya en su vida diaria. Entonces, uniendo estos dos factores, el modelo comercial, y esto quiere decir pues los roles, las capacidades que tienen las personas que trabajan con los clientes, también tienen que evolucionar. Yo creo que esta industria ha sabido hacer muy bien modelos de relación, sobre todo estoy hablando más del B2B, modelos de relación. Creo que hemos crecido juntos, ¿no?, la industria a la vez que los profesionales sanitarios, y ahora tenemos que transformarnos juntos. Esto implica pues pasar a lo mejor de una venta de portfolio, de tener mucho portfolio al que llegar al médico, a una venta de servicios. Un poco lo has dicho, ¿no?, el convertirnos en consultores casi del médico, ¿no?, en co-crear valor juntos. Entonces nosotros, por ejemplo, desde BMS hemos adecuado bastante los roles ya son multidisciplinares. Esto quiere decir, no solo hablan con el médico, hablan con otras personas dentro del hospital, y tienen un portfolio no solo de productos sino de servicios que ofrecer para trabajar en una patología completa, para no trabajar en te ofrezco un fármaco, no, sino te ofrezco el seguimiento, por ejemplo, en pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Sí. Entonces, y te acompaño en la vida de esos pacientes, independientemente de que estés con mi fármaco o no. Entonces, este cambio de paradigma pues supone repensar modelo comercial, repensar roles y sobre todo repensar capacidades, y ayudar a nuestros propios empleados a adquirir esas capacidades con formación, con compartir o rotar incluso dentro de la compañía para aprender otras que le falten, etcétera, y crear perfiles más holísticos. Sí. Aparte, claro, tienes claro, la medicina de precisión personalizada, claro, implica también una actitud proactiva
hacia el paciente, adelantarse a sus necesidades, un acompañamiento a lo largo de la vida. Y es acompañar, imagino, que un cambio esencial en la visión de lo que significa la medicina en este momento, ¿no? De una medicina de la enfermedad a una medicina de la salud y de la gestión de la salud, ¿no? Y haciendo que el sistema sea sostenible. Que Claro, no claro, olvidemos que estamos efectivamente. en un punto en el que esto es crítico. Claro, claro. Ahí efectivamente el rol cambia radicalmente. Te conviertes en un partner de vida, tanto del médico como, en consecuencia, del paciente. Muchas gracias. Fascinante ese tema. Yo creo que aparte de que es tan relevante porque no es un mero cambio cuantitativo sobre maneras de hacer de manera más eficiente determinados procesos, sino que es un acompañamiento transformacional esencial en lo que se entiende como lo que es la medicina en general. Y el rol que cumplís es fundamental, incluso en los procesos de tratamiento. Claro. Yo creo que nosotros siempre hemos dado con la tecla en ser ese compañero del sistema sanitario, la verdad. Creo que es un sector que ese modelo de relación basado en las relaciones humanas lo tenía bastante integrado. Ahora simplemente tiene que evolucionar. Creo que partimos de buena base. Soy optimista. Sí, no, hombre, joder, Naturaleza. Sí, yo creo que todo el mundo, es que la dirección es tan esperanzadora, digamos, este cambio de mindset, ¿no? Que nos permite la tecnología, de hecho, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial estará acelerando mucho ese proceso, ¿no? Que para todos, ¿no? O sea, la idea de acompañamiento a lo largo de la vida, ¿no? Y que el rol que cumplen no solamente los médicos, sino las marcas también, en facilitarte una vida en salud, no ya en solucionar problemas cuando ya están delante, yo creo que es esperanzador y es muy bonito ver que también desde aquí que hay un rol que cumplir, ¿no? Pues Virginia, como Omnichannel Experience Partner, que es un título muy bonito, yo personalmente me encanta porque yo he vivido en primera persona ese cambio, ¿no? De lo que es el mundo del diseño, de la experiencia. No hablamos de experiencia, hablamos de producto, ¿no? De repente la experiencia lo es todo, ¿no? Y como el producto y lo que hacemos, los servicios, acompañan y crean esa idea de experiencia omnicanal hipercompleja, ¿no? La palabra omnicanal se usa mucho, pero ¿cuál es la realidad hoy en Pharma? ¿Qué separa una verdadera experiencia omnicanal de tener simplemente múltiples canales que funcionan de manera atomizada? Pues yo, pensando un poco, de hecho, a mí la palabra omnicanal nunca había sido mi favorita, ¿eh? Y luego llegué a este puesto y me lo pusieron, porque creo que a veces nos pasa en la industria farmacéutica que nuestro título casi se quema, se agota antes de llegarlo a comprender o antes de llegarlo a estabilizar. Y creo que, por ejemplo, le ha pasado un poco, la palabra omnicanal se empezó mucho a utilizar, pero realmente no sé si hemos llegado todavía a implementar el 100% de lo que es la omnicanalidad, ¿no? Y a día de hoy todavía hay conversaciones que, pues hago esto online, vamos a hacerlo, vamos a pensarlo, y entonces un poco mi rol y donde más nos paramos a pensar es, oye, es que la persona que le visita es la misma persona, o sea, la que recibe la visita es la misma persona que va a recibir luego el email y luego la que le va a dar este material al paciente. Entonces, todo este tipo de materiales tienen que ir alineados y tienen que trabajar conjuntamente con el mismo, que respire un poco la misma presencia de marca o la misma presencia de compañía. Y luego, claro, esto... creo que la industria farmacéutica no nos podemos quejar porque tenemos de las mejores herramientas tecnológicas, pero muchas veces todavía nos queda poder explotarlas, poderlas trabajar más, ¿no? Yo estoy pensando porque de hecho en mi experiencia me ha tocado llevar este proyecto que es el portal de profesionales sanitarios, en las cuales las tres tenemos el mismo CMS. Pero realmente lo integramos, aprendemos de ello, aprendemos del seguimiento que hace el cliente. Eso me lleva a las siguientes acciones, a poderlas implementar de otra manera. Creo que todavía para implementar más la omnicanalidad y que todos los canales se comuniquen, hay que seguir analizando y todavía preguntándonos más cosas sobre qué impacto están teniendo las acciones, tanto presenciales como digitales, y medir para poder implementar a las siguientes, ¿no? Todavía creo que estamos en ese proceso, al menos donde estoy yo ahora actualmente o donde he estado anteriormente. Esto ya es por curiosidad propia, ¿no? Pero al final vuestra presencia como marca es la suma de todas las microacciones que hacéis alrededor de todo este contexto omnicanal, ¿no? La consistencia es esencial
Saber, es como dices tú, ¿no? Que el mensaje fluya de manera consistente, que esté alineado y esté bien estructurado hacia un fin determinado. Y al final, en mi experiencia, esto depende mucho de la cultura interna, del alineamiento interno y a veces incluso del propósito común como corporación, que esté bien interiorizado en todos los elementos para que esa consistencia emerja de abajo arriba y no tenga que ser impuesta. ¿Cómo veis eso? Yo supongo que a mis compañeros les habrá pasado igual. Mucha formación interna, Claro. mucho acompañamiento interno para hacer believers también internos, porque si no, luego la implementación de cualquier acción para cliente externo tiene que estar acompañada de la persona que lo promueve internamente. Entonces, hay mucha formación, mucho trabajo conjunto, pero bueno, para eso están nuestros roles. Yo creo que tienen esa flexibilidad de movilizar a la gente interna, de hacerles believers, de creer en lo que están haciendo, de creer que los canales acompañan. Y luego, algo que yo creo que ya podemos dar por superado es que la digitalización no va a quitar esa presencialidad, sino que vamos a acompañar y a maximizar ese impacto presencial, ¿no? Que era un poco al principio el reto de cuando yo al menos cuando empecé, era, pero esto me va a sustituir, no, vamos a acompañarte, ¿no? Y entonces creo que ese mensaje, vamos evolucionando personas, van evolucionando las compañías. Sí, eso es curioso. Ese es el gran debate que hay ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo. Claro, sí. Que todo el mundo está asustado por la sustitución y al final no hay nada, o sea, no puede sustituir al humano, ¿no? Precisamente el valor viene de la colaboración humano-máquina, ¿no? Pero bueno, es un tema fascinante, ¿no? La idea de consistencia y la idea de que al final el cliente se relaciona con la marca, que es una entidad abstracta, que surge y su imagen surge de la suma consistente de múltiples acciones en ese entorno omnicanal. Y mantener esa consistencia, esa riqueza es esencial. Muchísimas gracias, Virginia. Y vamos con Estefanía. Desde este rol, ¿no?, de Customer Excellence en Biogen, ¿cómo traducimos los Consumer Insights y los análisis de datos en acciones que realmente mejoran la experiencia del cliente? ¿Cuál es ese puente entre el insight y la operación? ¿Cómo conectáis? Pues antes de llegar a ese puente que tenemos que cruzar del insight precisamente a conectar, ¿no?, con los profesionales sanitarios, yo me iría al origen, de dónde venimos, ¿no?, para luego contestarte. El tema de los datos es fundamental. No vivimos ahora en un momento en el que nos falten datos, al contrario, nos sobran, ¿no? Y el tema es que además muchas veces están demasiado fragmentados y no hay una verdadera, en las empresas, arquitectura de datos en la que los datos estén conectados, ¿no? Si los datos no selecciono los correctos, seguramente el insight no será correcto. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio anterior, primero de integración de datos, ¿vale? De ordenación de datos, porque yo creo que no hay empresa que no tenga dashboard y que no tenga casi dashboard repetidos, Sí. o sea, porque crecen como palomitas, ¿no? Y primero tenemos que ordenar todos esos datos, estructurarlos y seleccionar los que realmente son útiles para que nos lleven a los insights realmente correctos. Los datos es el mapa, ¿vale? Y luego ya vemos cómo seguimos. Una vez que ya tenemos los insights correctos sobre nuestros profesionales sanitarios, es verdad que hay un reto como compañías de cómo vamos a conectarnos, cómo llegamos a nuestro cliente final. Y en este caso yo lo resumiría en dos, aunque a veces no se pueden resumir las cosas tantos, pero sería un poco la tecnología, yo creo que es fundamental, en un mundo en el que hay muchísimos datos, necesitamos ayuda con base tecnológica y también skills, que un poco han mencionado ya mis compañeras. ¿Por qué? Porque todos estos cambios van muy rápidos, entonces no podemos pensar que las personas van a estar preparadas en el momento cero para implementarlos, entonces tenemos que ayudarles a través de tecnología para liberarle de esas tareas para que se focalicen en las tareas de conectar con el cliente con una mayor calidad, comprendiendo mejor al cliente y liberándole de tareas rutinarias que han estado haciendo hasta ahora, a veces muy de logística, muy burocráticas, y formarles para mejorar incluso su empleabilidad. Exactamente, no le van a sustituir. Lo que queremos es profesionales cada vez más completos, más sólidos, que puedan llegar con mayor expertise a nuestros clientes. Y eso pasa pues por una formación rápida, ágil y que nuestros profesionales entiendan para poder implementarlo. Y yo creo que con eso ya cerramos el círculo de datos, insights y acción para llegar a mi cliente.
¿Confías en la inteligencia artificial para seleccionar datos, para generar insights? Confío plenamente, sí. Se está Yo creo aplicando. que está funcionando, pero como todo hay que saber utilizarlo, es que a veces no tenemos el conocimiento para poder utilizarlo correctamente, tenemos que estar en continuo. Esto es como que nos decían, la única constante es el cambio, pues ahora la única constante es estar formándonos, vamos, que tenemos que estar en el ordenador y en movimiento Sí, sí, sí. completamente, porque es la única forma de entender bien las herramientas que te llegan para poder dar Ujú. unos buenos insights. Sí, aquí hay un tema fascinante que estamos experimentando también con otros sectores, que es, efectivamente, si queremos pasar de un modelo más transaccional, que al final es más lineal, más sencillo, entre comillas, ¿no? Pero más medible, etcétera, a uno que implica cierta complejidad, que es el acompañamiento, el trabajar con métricas más abstractas, ¿no? Como la confianza, por ejemplo, necesitas ayuda, porque tú no estás entrenado para eso. Es difícil, es complejo. Estamos, por ejemplo, en el mundo de la energía. ¿Cómo ayudas a los equipos a hablar de transición ecológica? Para ayudar al cliente a hacer algo que es complejo, que es transformarse. La gente no está preparada, no está. Entonces, sí, nosotros utilizamos la inteligencia artificial como complemento para la gestión de la complejidad. Y y esta complejidad, el cambio de rol, que es el que definías antes, es un cambio muy grande y que tiene responsabilidad cada uno de las personas de los equipos para llevar ese cambio adelante. Y a veces hay que efectivamente que ayudarle, cambiar radicalmente tu día a día. Pues, pues muchas gracias. Y quedas tú, Gaby, como experta que trabajas con un montón de clientes, tienes una visión transversal también no solamente de la industria farmacéutica, sino también de otras, como Growth Marketing Lead de aquí, de VML de Cocktail. Me gustaría saber que todos decimos que los datos son clave. Pero ¿cuál es la diferencia entre tener muchos datos y realmente usarlos para impulsar el crecimiento y una mejora en las relaciones con los clientes? ¿Qué hace que unos datos tengan sentido, sean accionables y otros sean mero ruido, ¿no? Tiene que ver con la conversación que estábamos teniendo. Yo creo de hecho que es gracioso porque todas de una manera u otra no habéis tocado esta problemática. Ahora mismo el paradigma es, tenemos cantidades ingentes de datos, ¿no? Pero verdaderamente hasta qué punto son accionables, ¿no? Lo que decía Alberto, hasta qué punto estos son ruido. Ahora mismo cualquier laboratorio, cualquier programa, ¿no? Es capaz de acumular muchísimo dato. La problemática más natural que surge es que estos datos se encuentran en sistemas distintos que están completamente ensilados, no se hablan entre sí y somos poco capaces de accionarlos, ¿no? Entonces esto yo creo que requiere un cambio ya comportamental general a nivel organizativo. Y creo que hay como dos palancas clave, ¿no? Una que es la calidad del dato y saber discernir pues esos datos que sí que me ayudan, que me acercan a mis objetivos, que me ayudan a construir relación y no me refiero únicamente a datos transaccionales, ¿no? De hecho, probablemente todo lo contrario, ¿no? Estos datos que me ayudan a entender a mi cliente y que yo soy capaz de traducir en acciones. Y luego, claro, hay un tema ya de activación, que es donde normalmente nos trabamos, ¿no? Y es pues ser capaces de traducir efectivamente esos datos en insights y en acciones lo más relevantes para mi cliente posible. Y esto va de personalización, esto va de entender las señales que nos da el cliente y ser capaces de traducirlas, ¿no? Un ejemplo muy claro es, pues cuando un cliente se está registrando en un programa de loyalty, muchas veces lo que miramos es la fuente del registro, ¿no? Cuando lo que deberíamos estar mirando son los motivos por los que se ha registrado en este programa. Eso es lo que va a hacer que después nosotros seamos capaces de hacer un onboarding más personalizado y más enfocado a sus necesidades, de proponerle contenido relevante dentro o fuera de su disciplina más inmediata, ¿no? Que a veces son temáticas aledañas que también son muy relevantes para estos profesionales sanitarios. Pues este tipo de estrategias más basadas en valor, ¿no? que en datos transaccionales finalmente. Me gustaría abrir la conversación para debatir un poquito sobre los temas que ya hemos desarrollado, pero para también tener la visión por ejemplo, sobre la omnicanalidad, la multicanalidad. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo esté desarrollando? ¿Entendéis o sois capaces de generar esta visión única, coherente, consistente de relación con el cliente? ¿O todavía trabajamos en silos? ¿Somos incapaces de conectar de una manera fluida las diferentes fuentes, tecnologías, canales? ¿Cómo lo veis en vuestro caso? Bueno, pregunta interesante. Vamos a decir, a ver, la omnicanalidad, como hemos comentado aquí, no se trata de añadir más canales, sino de hacerlo mejor, ¿vale?
Y eso es transformarse, en hacer mejor las cosas. ¿Y qué es hacer mejor las cosas? Pues comprender a nuestro cliente. Si realmente le estamos comprendiendo, entonces adecuaremos los canales. Habrá clientes que necesiten 2 canales y otros que a lo mejor necesiten 5, porque ahí habrá una verdadera personalización. ¿Vale? Ujú. Entonces yo creo que la esencia la tenemos clara y el objetivo también. Ahora está el interín, cómo llegamos ahí. La empresa farmacéutica es una empresa, son empresas que tienen un legado histórico, ¿vale? Cuando si comparamos con otras empresas, yo trabajo en otros sectores, o imagínate, compararnos con una startup, no podemos compararnos con quien nace nativo digital, con quien ya tiene un histórico que arrastra. Entonces la transformación es más dificultosa, vamos a decir, ¿no? El integrar toda la información es complejo, ¿vale? Ahora mismo se habla mucho de gobernanza y de propiedad del dato, porque primero es lo que hay que poner sobre la mesa. ¿Quién tiene los datos? ¿Dónde están los datos? Yo traigo ejemplos, pues que tenemos el dato local, el dato global, el dato que tienen los de ventas, el dato que tienen los de marketing, ¿no? Y al final integrar todo eso es un reto en sí mismo. ¿Vale? Ujú. Pero es clave, sabemos que tenemos que hacerlo, es decir, lo que decías tú, que está todo ensilado, ¿no? Entonces, y luego eso también te resta agilidad, porque tú tienes clara la pregunta de negocio y sabrías cómo responderla. Y dices, si es que si yo tuviera aquí todo integrado, en 2 segundos me hacía un cruce y lo tenía, ¿no? Entonces, eso es muy necesario. Yo creo que primero hay que mover eso, y eso es un elefante que está en la habitación y que hay que moverlo, ¿vale? Y que lo impulsamos quizás desde los departamentos que tenemos en Canaria, pero no estamos solos, o sea, necesitamos que esto sea realmente cross-funcional. Necesitamos a un finanza, necesitamos a negocio, necesitamos a todos los departamentos para llegar a ese, como también es lógico, ¿no? Ujú. Porque sería un poco osado pensar que somos nosotros los únicos que conocemos el dato, los propietarios del dato. Pero nosotros lo que yo creo que proporcionamos es movilidad, guía, ¿vale? Para ver dónde, y también pegamento para llegar ahí. Entonces yo creo que todavía nos queda un camino, sabemos dónde queremos ir, pero todavía quedan algunos ajustes, sobre todo técnicos, para tener una verdadera voz del cliente, una verdadera omnicanalidad. Sí. ¿Cómo lo veis, Gabriela? María? Yo creo que, perdón, adelante. O sea, creo que sin duda hay un reto tecnológico, ¿no? O sea, necesitamos sistemas, tecnología, CDPs, data lakes que nos ayuden, ¿no? A romper esta brecha entre sistemas para poder unificar y tener una visión de cliente 360, pero que también hay un reto más de procesos y comportamental, a lo mejor. Esto es algo que la banca hace ya muchos años, ¿no? Cambió totalmente el paradigma de pensar verticalmente en producto a de repente pensar desde el journey de cliente y construir sus productos, sus assets digitales y sus estrategias de captación desde ahí. Y creo que también es un poco el paso para pasar de la multicanalidad y lo que decíais, ¿no? De continuar añadiendo canales y estar presente en todos lados a verdaderamente una orquestación real, ¿no? De todos esos canales y construir una visión coherente de marca cross-canal. Sí, ¿sabes lo que yo me pregunto? Si de verdad estamos escuchando tanto al cliente como nos pensamos. Ujú. O sea, esta es mi concern real, porque es verdad que ofrecemos y yo creo que sí que tenemos ya una adecuación de canales a lo que es el mundo actual, ¿no? Que sí, el WhatsApp, que sí, o sea, todos lo medianamente estamos trabajando en ello y lo que yo me pregunto es si de verdad sacamos partido a los insights que nos vienen de campo de lo que de verdad quiere, en este caso pues un médico, pues el jefe de servicio de farmacia, como el director médico o cualquiera de los protagonistas que hay en el sistema sanitario. Yo no sé si estamos siendo capaces de capturar esos insights que nos vienen de campo tanto, o quizás que también les estamos pidiendo unos insights que no son los correctos, que también puede ser, como para que de verdad sea lo que la preferencia del médico lo que estamos haciendo. Y me explico. Y yo que he llevado equipos de venta, o sea, lo he vivido desde las dos partes, ¿no? Tenemos profesionales sanitarios que no creen en los póster que generamos y lo sabemos, ¿no? Sabemos que fulanito le mandas un estudio, el póster ni lo abre, ¿no? Me estoy metiendo ya en materiales quizá, pero incluso lo puedo extrapolar a canales. Y seguimos pidiendo al delegado que mande póster a todos los médicos, o sea, el KPI que él tiene para cumplimiento de su call plan es tienes que mandar un red trigger o un email con este póster a todo el mundo. O sea, sabemos eso. ¿Está capturado en alguna herramienta? Lo dudo,
O sea, que ese insight Sí, sí. lo tenemos porque lo sabe la red de ventas, pero no está capturado. Y además le seguimos pidiendo que a todo el mundo le des café para todos. Entonces, yo creo que el punto que nos falta, y visto en otros sectores, es dar ese paso de tengo el insight, sé el plan de acción que tengo que hacer y me tengo que atrever a hacerlo. Y a de verdad hacer planes ad hoc para los segmentos que ya de por sí hago o incluso personalizados si estás en un B2B. Ese es el Sí. punto que a mí me Es quema. que creo que eso acciona dos cosas que estaba pensando. Acciona que tenemos que tener distintas estrategias para distintos clientes y todavía, por mucho que queramos, hacemos un material y ese material lo explotamos para todos. Entonces es muy difícil hacer más materiales para cosas más pequeñitas cuando precisamente nuestros productos cada vez van para más pequeñitos, ¿no? Exacto. Y luego, y esto todavía creo que, porque yo en las telas llevo un año, por mi background anterior, hay que hacer también mucho movimiento de capacidades de las personas internas a la hora de planificar estrategias diferenciadas por cliente, ¿no? Tenemos el brand manager o como se llame, y tenemos a la persona de médico que ellos siempre han tenido una relación coordinada para trabajar más o menos conjuntamente acciones y ahora de repente hay una persona de omnicanal que puede no o no estar en ese área o puede, como colaboramos, estamos... Entonces hay una parte conjunta de crecimiento interno de las compañías y luego de atrevernos Exacto. a hacer cosas distintas y decir, pues es que esta acción no se la voy a mandar a este médico, porque aunque sea un TAE, pues es que este email no me lo va a abrir, no lo voy a mandar a este póster y entonces hay que ser ahí valiente todavía o tener muchas opciones de Hay contenido. un tema de modelo operativo, un tema de estrategia y un tema de valor puro y duro, o de cambiar los KPIs por los que medimos a la gente. Habéis sacado un punto que a mí me parece súper interesante y que yo creo que tenía que salir, y es el tema de la segmentación, ¿no? También, sí. La industria farmacéutica ha perfilado, pero muchas veces no ha segmentado, ha perfilado a los clientes. Entonces, que a mí me pasó eso cuando salté al mundo farmacéutico, llamaban segmentaciones, a cosa que digo, si es que esto no es una segmentación realmente. Y luego, otro paso más, hablamos de segmentaciones puramente racionales y no de segmentaciones emocionales, que eso daba un poco como vértigo, ¿no? Ya meterse, o sea, ya hablar de segmentación un poco más profesionalizada, pero bueno, potencial y acceso y digital, ya lo vamos entendiendo, pero ya meterme el emocional, y realmente va de esto. Los que hemos trabajado en otras industrias, la segmentación emocional es la que mueve la aguja. Si pensamos que la segmentación racional es la que mueve, yendo con el mejor informe, los mejores ensayos clínicos, el resto no tendría nada que hacer. Y no es así, porque los pacientes son personas y no hay nada más emocional que un paciente y cómo toma las decisiones. Un profesional médico no toma la decisión muchas veces, o sea, toma decisión en cuál es el mejor fármaco. ¿Y cuál es el mejor fármaco? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque el mejor fármaco no es igual dependiendo del tipo de paciente. Y no va de temas a veces de segmentación, de edad, sino a veces va incluso de adherencia a un tratamiento. Puede hacer cambiarme. Entonces, yo creo que esto está empezando en la industria farmacéutica, el ir introduciendo segmentaciones actitudinales y emocionales ya, y hibridar las que ya tenemos. Entonces, creo que ahí es un mundo apasionante y realmente eso es poner al cliente en el centro, porque realmente es personalizar y humanizar la relación y no hacer lo que decíamos, el café para todos. Ahora, esto es complicado. Yo creo que una de las cosas que estáis diciendo, ¿no?, es conocer a nuestro cliente, pero conocer a nuestro cliente casi individualmente. Y me parece, otra vez siempre me lo llevo a mi terreno, ¿no?, pero que hay un reto tecnológico y hay un tema de datos aquí, justo lo que comentábamos el otro día precisamente. ¿Hasta qué punto somos capaces ahora mismo de, con la tecnología que tenemos, tener una visión transversal 360 del cliente y entender, pues, a cuál es relevante mandarle un póster, a cuál es relevante ir a visitarle sin ningún tipo de material, a cuál es relevante mandarle una comunicación o incluso cosas tan tontas como los asuntos, los tiempos de entrega, etcétera, ¿no? Para eso tienes que tener la capacidad de identificar a tu cliente cross-canal y saber quién es tu cliente, en su tablet, en su móvil, en su lugar de trabajo y de forma transversal, ¿no? Yo quería soltar así una pequeña provocación aquí, porque hablabas de hipersegmentación emocional y racional,
Y ahora tenemos la capacidad de hacerlo, que es a través de la inteligencia artificial y un nuevo canal que surge, que es conversacional, tiene ese componente emocional, tiene ese componente informativo y que no controlamos en absoluto, que es los GPTs, que tienen su propia opinión sobre qué es el mejor producto, que genera valor a través de la conversación, que va más allá de la mera información. ¿Cómo estáis enfocando ese canal o ese canal de canales? Yo no sé ya cómo denominarlo y sobre todo el potencial disruptivo que tiene, porque puede desmantelar gran parte de la arquitectura omnicanal que tenemos construida. ¿Cómo estáis ahí? ¿Cómo estáis enfocando Vale. este reto? Tú puedes tener una posición activa o reactiva o incluso pasiva, ¿no? Es decir, nosotros estamos sujetos a un montón de normativa de compliance. Entonces, en otras industrias, la inteligencia artificial, tú ya podrías utilizarla de forma proactiva, me refiero a para contactar con tus profesionales sanitarios, ¿vale? Pero eso ahora mismo no es viable dentro de la industria, ¿vale? Ujú. Pero sí escuchar. O sea, que tú no puedas hacer, saber cómo interactuar o trabajar con ello, no quiere decir que tu cliente no esté preguntando ahí. Y Claro. eso es algo que yo siempre digo, oye, ¿te has preguntado? ¿Qué dicen de nuestro Pues a lo mejor ponlo, porque los pacientes lo están haciendo, los médicos lo están haciendo. Entonces, sería bueno ver qué se está diciendo de nuestros fármacos en ese entorno. Entonces, creo que todo empieza por una escucha, ¿no? Sabemos trabajar con el social listening, Ujú. pues creo que la escucha activa es ya interesante y te puede dar muchas pistas para luego tocar otras palancas que dentro de la industria farmacéutica estés autorizado a, Ya. a tocarlas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que aquí la industria ha adquirido un rol de consultor, más que como por compliance muchas veces o la construcción de herramientas ad hoc también se nos está haciendo muy complejo con los certificados. Creo que estamos dando la posibilidad y la formación a profesionales sanitarios, creo que para que ellos se enteren de cómo funcionan estas herramientas, cómo pueden trabajar con ellas, qué les puede beneficiar en el día a día y qué beneficios obtienen para el paciente, ¿no? Entonces creo que ahora mismo el rol que ha tenido la industria es acercar todo el universo a los médicos sin tener mi herramienta propia, sin venderte sino más una ayuda. Sí, sí, he de decir que de todas las industrias con las que una de las que más interés y puso sobre el territorio de la IA y antes ha sido la farmacéutica. O sea, hemos tenido sesiones, hemos hablado, hay una curiosidad genuina por muchos temas, tanto porque además la industria, tanto farmacéutica como la médica en general, está beneficiándose de una manera, es quizá la que está teniendo un impacto más relevante, ¿no? En términos positivos, ¿no? En términos de investigación, nuevos fármacos, nuevas moléculas, etcétera, ¿no? Pero además también en el campo de la relación con cliente y los riesgos que implica que el paciente acuda directamente a un GPT para que le informe, le gestione los tratamientos, etcétera. La gente se diagnostica Mm, porque ¿qué médico se puede leer 10.000 historiales? claro. Bueno, de hecho ahora dos cosas así personales. El otro día fui al médico y ya te pone aquí no enseñes, me ponía aquí no enseñes ChatGPT ni me abras el móvil, ponía un cartel en la sala de espera. Y eso en la pediatra, que debe ser que lo vamos. Y luego yo sí que fui a una consulta médica y el médico no tomó nota ni abrió el ordenador. Claro. Estábamos Sí, y sí, sí. tenía la herramienta que le estaba Es transcribiendo Quirón, todo. en Quirón, ¿verdad? Sí, Creo que sí. bueno, Bueno, era tienen la una Fundación herramienta. Jiménez, pero Sí, le efectivamente. complementaba todo y entonces dije, pues mira, sí que está haciendo efecto todas las formaciones que estamos haciendo en herramientas de inteligencia artificial, que tienen un impacto en el que la consulta él me miró a los ojos, cosa que Claro. no pasaba hacía años, ¿no? Porque estaban tecleando. Sí, me parece un ejemplo maravilloso el de delegas cierta tarea de teclear y tomar notas a la IA para poder mirar de nuevo a los ojos al paciente y poder aprovechar ese contacto humano como antes no podías. Yo creo que aquí hay dos puntos que tienen que ver, pero no tanto. O sea, uno es
yo estoy totalmente de acuerdo en que creo que nos estamos convirtiendo en el consultor y esto está fantástico porque son esos servicios que decíamos antes que podemos dar de valor añadido, incluso generar arquetipos para hacer formaciones con médicos y que se encuentren en situaciones reales en vez de la consulta pues en una simulación. O sea, hay un montón de casos, ¿no? De lo que tú has dicho me parece buenísimo, ¿no? Decir, oye, transcribe las consultas porque así puedes mirar a la cara a los pacientes. O sea, todo eso yo creo que pienso que la industria farmacéutica está ayudando bastante a esa transformación del sector, pero has dicho otro punto también, es cómo aparecemos nosotros, o sea, cómo es el SEO en el ChatGPT. Claro. Y qué tenemos que hacer nosotros para controlar ese SEO, porque ya no vale hacer lo de antes, ni el paid media, ni, o sea, funciona de otra manera. O sea, el algoritmo de la inteligencia artificial es completamente distinto a el buscador de Google, ¿no? Y entonces creo que ahí estamos. Nos falta un poquito todavía en dominar ese SEO para que el ChatGPT cuente pues lo que queremos que se cuente de nuestros productos, ¿no? Dentro del compliance, por supuesto, pero igual que lo hemos hecho como paid media en el pasado, son dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué uso le damos a la IA para transformar el sector? Que creo que eso, de verdad, somos pioneros en este sector, no es por echar los flores, pero tú mismo lo has dicho y es verdad, y creo que estamos cogiendo que al final redundarán en el bien del paciente, y otra es cómo nos posicionamos en ChatGPT, Perplexity y demás, y cómo funciona ese SEO, que no sé si somos tan expertos. No sé si nadie lo es. Estamos, Gabriela, ¿cómo lo ves? Justamente nosotros estamos haciendo esa reflexión porque es cross industria. Todos nos hemos encontrado con esta situación de repente de que el paradigma de búsqueda ha cambiado totalmente, y esto no es únicamente dónde está buscando el cliente, que también evidentemente, o sea, por primera vez en la historia vemos como Google pierde cuota de búsquedas, ¿no? Por primera vez. Entonces, no es solo dónde, sino también la forma que tiene de buscar el cliente y la forma en la que tenemos nosotros necesariamente que adaptar nuestras respuestas. Ahora mismo la búsqueda es algo mucho más conversacional. No buscas las 2 palabras clave para navegar por 500 millones, ¿no? de links. De hecho, esto seguramente cuando se lo contemos a nuestros nietos alucinarán con que nosotros nos viésemos 17 páginas de Google antes de encontrar, ¿no? la respuesta. Alucinar a nuestros hijos. No te tienes que ir ni a los nietos, ¿no? Totalmente. Bueno, por desgracia, pero sí. Cambia muchísimo la forma de buscar y cambia muchísimo la respuesta que tú tienes que darle. Y ahí es donde yo creo que está la clave dentro de cómo tenemos que posicionarnos. La IA, si bien esto es un poco caja negra, ¿no? Como casi siempre ha sido el SEO, ¿eh? Porque no hay una receta, no hay una fórmula mágica para posicionar en ningún sitio. Pero claro, ahora mismo es mucho más opaco que nunca, pero lo que sí que sabemos es que el contenido que la IA es más capaz de leer es un contenido como mucho más conversacional, que responde de forma muy clara, unas preguntas frecuentes, ¿no? Una cosa como mucho más quizás humana y conversacional que a lo que tenemos acostumbrado, ¿no? A nuestros activos digitales. Eso por un lado, y luego hay otro tema que yo creo que sí que es muy incipiente y en algunos sectores pues se está abriendo mucho, y es el tema de las búsquedas dentro de redes sociales, no únicamente de buscadores LLMs, ¿no? Sí. Pero el tema de las redes sociales, generación de contenidos, ser relevantes y ser capaces de adaptarnos a los códigos de las redes sociales sin perder tu esencia de marca y tu propósito, ¿no? Y ser capaz de ser coherente, pues es un reto. Ahora mismo el buscador de TikTok es también uno de los motores de búsqueda más grandes, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Pero ahí yo uno con lo humano, ¿ves? Cuando hablamos de ChatGPT, realmente tenemos una pantalla, ¿vale? Y es tecnología pura y dura, súper vanguardista y estupenda. Pero ¿qué me hace que a lo mejor tome una decisión? Es que si me lo dice un paciente como yo, ¿a quién voy a creer más? O sea, realmente la parte humana sigue siendo un plus. Tú lo has usado. Esto has leído todo lo que estaba, pero tú lo has usado. Lo de microinfluencer, en TikTok o un Kiemi, ¿vale? También decir, oye, con su experiencia y para mí esa persona es relevante, aunque sea solo uno, a lo mejor vale más que el otro. Entonces, quiero decir que el componente humano siempre está circulando y afortunadamente, y siempre pone las cosas también en su sitio. No es una cosa sin la otra, es que tenemos que manejar todo, pero que el componente humano vemos que siempre se va a rescatar. Claro, este tema, ¿no? Como de guiado por la IA, pero liderado por las personas, ¿no? Yo tengo una intuición ahí, o sea, como usuario, es casi un caso extremo de uso de la IA que no se vive sin ella ya. Y es que la IA hay determinadas casuísticas donde se inserta no es algo que tú busques, una solución, sino que se inserta en un momento de vida. Tengo una dolencia,
O como hay un caso, alguien que nos llama constantemente son las universidades, por ejemplo. Porque la búsqueda de una universidad no es voy y busco universidad, no tengo criterio. ¿Qué hago? Hablar con mi chat de confianza para preguntarle, oye, no sé qué hacer de mi vida. La pregunta no es qué universidad quiero, sino no sé qué hacer de mi vida. Entonces, la conversación es el medio adecuado para una resolución determinada de un tipo de información, donde aparece un tipo de información. Eso por un lado, yo creo que el mundo en el que nos movemos nosotros también entra dentro de esa casuística, que te insertas en momentos de vida donde la conversación es la manera adecuada de encontrar algo, llegar a algo. Y también, por otro lado, y aquí tiene mucho que ver, curiosamente, con la idea de omnicanalidad. Al final, la IA lo que hace es un macheo entre tu campo semántico, digamos, que aparte esto se ve mucho ahora con GPT, con OpenAI, desde que tiene memoria. Cuando Claro. tú hablas con ella, va aprendiendo de ti y va creando tu propio modelo, que no se parece de nada al de al lado. Entiende tus inquietudes, aquello que está, y aún más entiende lo no dicho, o sea, es capaz de inferir tus tendencias, tus gustos, algo, incluso cuando no se lo has dicho. Entonces, crea un campo semántico con unos valores, con una visión. Y lo que surge en esa conversación, si le preguntas qué marca de ropa me correspondería, va a hacer un macheo semántico entre el campo que ha creado una marca y el campo que has creado tú como individuo. Entonces, cuanto más cerca esté esos dos campos semánticos, más posibilidades hay de que aparezca. ¿Y cómo se crea un campo semántico? De nuevo, con consistencia, con valores de marca, con un propósito claro, con calidad. De alguna manera, a pesar de lo distópico que puede parecer a veces, nos obliga a pensarnos a nosotros mismos desde el valor. ¿Qué historias contamos al mundo? ¿Cómo creamos credibilidad de una manera consistente y creamos historias que tienen un valor real en la vida de las personas? Eso es lo primero que nos obliga a pensar. Y segundo, que ante la duda, cuando el usuario compare, el valor del producto va a tener más peso que nunca. Porque no vamos a estar seduciendo va a ser capaz de comparar cosas objetivas. O sea, consejo hacer la prueba con ChatGPT de pedirle que recomiende un coche, una marca de ropa. Realmente fascinante en los porqués. Le pregunté por qué has dicho esto y ahí vemos esa correlación. Entonces nos obliga a las marcas a pensarnos de nuevo desde el valor otorgado, más que desde el marketing de una perspectiva más, digamos, superficial. Es que ya el SEO es muy personalizado, porque no es lo mismo lo que me va a ofrecer a mí buscando yo que buscando ella. Entonces eso sí que es una microsegmentación. Yo, por ejemplo, lo he escuchado en muchos ejemplos trabajando con consultores de la IA o personas que tienen hijos con distintas patologías, ¿no? Tú le metes y te hace un poco de equipo multidisciplinar. Esto lo he oído en un montón de casos de que tú te creas un perfil de paciente y le vas poniendo los análisis de un neurólogo, de un reumatólogo, y entonces al final te va haciendo el acompañamiento muy personalizado para... Entonces, estas cosas al final es donde le está dando también ese acompañamiento a las personas. Sí. E incluso lo más impresionante es que empieza a predecir también. Claro. Que esto ya es lo que es alucinante. O sea, ya no solo, por ejemplo, le preguntas sobre algo, sino que predice lo que... O sea, te crea incluso una necesidad futura que no tienes, ¿no? Y esto en un paciente va a ser... O sea, hay que gestionarlo bien, porque, oye, si te crea una necesidad de que necesite una chaqueta nueva, porque, oye, mira, es que me has preguntado sobre esto y esto te va a faltar, o sea, pero cuando estamos hablando de un seguimiento a un paciente, una patología, ojito, porque empieza a adelantarse, ¿no? Esto es... Entonces, es claro, es cuando decimos que las herramientas no se comunican, pero también cuando no se comunican igual los profesionales, cuando la formación, yo creo que los equipos multidisciplinarios cada vez tienen que estar más fuertes porque requieren ya más cosas, ¿no? Un paciente, como decías tú antes, de esclerosis múltiple tiene otras patologías, tiene otras cosas. Entonces, si todo eso está conjunto, pero no se lo damos nosotros, sino se lo da ChatGPT, que también eso existe. Totalmente. Sí, yo creo que enlaza muy bien este tema con el tema que introdujiste al principio, que es el rol de lo humano en toda esta ecuación. ¿Qué pasa con los equipos? ¿Cómo debemos evolucionar como profesionales en este contexto? ¿No? La idea de la medicina de precisión, no personalizada, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde vamos? Hablabas del rol ya no es un rol de ventas, es un rol de consultoría. ¿Cómo lo veis vosotras?
que la medicina de precisión yo creo que es algo que nos está tocando a todas las marcas, ¿verdad? Y incluso hay que nuevos profesionales sanitarios que aparecieron ya hace unos años, que son los patólogos, por ejemplo, los hay muchas más figuras en los hospitales a los que hablar. Totalmente. Neuropsicólogos que tradicionalmente no estaban en la ecuación, o sea, que el abordaje es cada vez más holístico. O sea, ya que en la sanidad el abordaje cada vez es más holístico de una patología, nosotros tenemos que volvernos más holísticos, porque si no, no vamos a dar respuesta. Y tener las figuras totalmente fragmentadas, o los departamentos o las áreas, ya no tienen ningún sentido. O sea, que esta es la evolución que tenemos que dar, ¿no? Tú lo apuntabas Sí. antes muy bien, o sea, equipos multidisciplinares. Y que no todos prescriben. Exacto. Que ahora tenemos las farmas también asumen este rol de visitar a gente que no le va a prescribir, pero que hay que meter Eres un influenciador de la una decisión. influencia. Yo aquí lo que veo también el reto es, esto es una realidad que cada vez se complejiza más, pero al final los recursos no pueden multiplicarse a la vez. Entonces, tenemos que ver cómo realmente la tecnología y también nosotros mismos nos reinventamos a cada vez. O sea, tenemos que exigir a nuestros equipos, pero a nosotros mismos, que hoy estás haciendo omnicanalidad y mañana estás haciendo Omni Sí. 3, no sé qué, ¿sabes? Porque, aunque mantengamos el nombre puesto en Sí. la tarjeta, que ya ni existen, por cierto, pero realmente tenemos que ser eficientes por un tema de sostenibilidad de nuestras compañías y del sistema. Entonces, en un momento dado en el que, gracias a las herramientas, tienes un mayor acceso a la información, puedes demandar más y no te quieres autolimitar, pero cómo las compañías hacemos por adaptarnos ahí y no morir en el intento. Yo creo que eso es un tema que también tenemos que debatir en interno, porque al final nosotros tenemos unos KPIs que tenemos que dar y muchos de nosotros cotizamos en bolsa. Entonces, bueno, pues creo que los departamentos precisamente de transformación tienen que estar prediciendo, o sea, tienen que vivir pegados al futuro, Total. ¿vale? Sí. Y las estructuras muy permeables al cambio. O sea, esa resistencia que nos hemos encontrado quizás hace unos años, que decíamos, Sí. oye, que voy a perder el trabajo, esto no me interesa, yo no lo hago porque a ver si me van a echar, esto ya no vale. O sea, esa figura ahí, esto no. Ahora mismo es, a ver cuánto antes me entero de qué tengo que hacer y cómo para poder dar el servicio. Entonces creo que los skills de cambio van a estar cada vez más demandados dentro del Sí, sector. se nota un montón. De hecho, nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con la industria en procesos de pensamiento futuro, que es de los más accionables que he visto. O sea, no son ejercicios teóricos. Realmente, por ejemplo, el tema de medicina de precisión tiene tantas implicaciones culturales, tecnológicas, económicas, a la hora de transformar una organización, que o estás por delante, tienes esa mentalidad de anticipación, o tienes el riesgo de quedarte obsoleto muy rápido y que te cambie el paso enseguida al mercado, ¿no? No puede ser el Kodak de la farmacia. Pero bueno, también es cierto que eso es una industria que está muy pegada a la innovación, con lo cual el mindset de innovación está siempre presente. En otras industrias no es así, son mucho más conservadoras y les cuesta, pero sí que tenéis muy pegadas a la tecnología. Es envidiable la actitud que se ve en vuestra industria. Y es una cuestión de manejo de escenarios también. O sea, antes era lo has dicho tú, creo, al principio, que era mucho más lineal, ¿no? O sea, sabías que después de esto iba esto, después de esto iba esto. Es que ahora los caminos se bifurcan y no tienes claridad de cuál coger hasta incluso cuando ya es tarde, ¿no? Entonces, la gestión de escenarios posibles creo que es fundamental. Y eso implica roles mucho más flexibles, ¿no? Una vaina más líquida. No sé, es que este término está tan válido que ya, pero es verdad, o sea, roles que fácilmente puedan hacer esta función y a la vez está y moverse en esa actividad. Totalmente, o sea, hacen falta unas nuevas capacidades y no únicamente dentro del sector, ¿no? Esto es algo que a nivel growth marketing estamos demandando incluso dentro de nuestros propios equipos, o sea, hay un tema de adaptabilidad, de hoy estás trabajando con esta tecnología, pero mañana será esta otra, ¿no? Y que cambian tan rápido que no, muchas veces hay organizaciones que tienen Ferraris y no saben, este tema también ha salido varias veces, ¿no? Tenemos un Ferrari y no sabemos cómo conducirlo, entonces hay un tema de ser capaces de eso y luego hay otros skills nuevos que surgen ahora, que es el tema como de la data literacy, ¿no? De ser capaces como de interpretar estos datos de una manera como coherente y accionable y además de construir narrativas con estos datos, ¿no? Y ser capaces de ver como todo el flujo, todo el journey de cliente desde ahí.
aprovechando que estás ya lanzada, para ir cerrando, hacer una pequeña ronda de un consejo, algo accionable, que cómo podemos ayudar a las empresas a pasar de estos modelos transaccionales a esta visión más relacional con el cliente. Yo creo que la clave aquí está en no intentar hacer todo a la vez, ¿no? O sea, ir paso a paso, no intentar transformar tecnología, procesos, capacidades, personas y modelo de relación a la vez, sino que toda la compañía trabaje por un propósito e ir poco a poco construyendo el modelo de relación del futuro, siempre teniendo en mente eso, el modelo de relación que quieres construir con tu cliente y después declinarlo a pequeñas acciones e ir poco a poco. Gracias. Es buena pregunta. A ver, yo creo que primero es fundamental tener muy claro qué quieres ser, que a veces parece un perogrullo, ¿no? Pero es difícil y en base a eso entonces transformar. Y diría que es súper clave conservar el expertise que ya tienes, que a veces nos olvidamos de que es fundamental, combinándolo con las nuevas capacidades y lo que tengo que ir metiendo. Y priorizaría capacidades versus las otras cosas, sí tengo que empezar poco a poco. Sí, sí. Eso, yo estoy muy contento porque ahora con todo este tema de la IA, el otro día salió una noticia de Deloitte, está priorizando al talento senior. O sea, cuanto más experiencia tienes, más vales en un contexto de alta complejidad, digamos, conceptual, como es el que nos ofrece la inteligencia artificial. Eso nos olvida. Sí. Pero hay que tomar eso, hay que reivindicar la seniority. Las canas, en mi caso. Virginia. Yo vuelvo a algo súper básico que hay veces que se nos olvida. Yo porque estoy muy ligada también a la tecnología, sobre todo ahora y es ¿qué quiero comunicar? Vía face to face o vía digital, mezclada, ¿qué quiero? Y muchas veces se nos olvida el valor que todavía tiene el contenido que ofrecemos para impactar. Sí, sí, sí. Sí, que se nos quedó como gran tema, pero bueno, está implícito en todo esto, ¿no? La idea de relevancia, ¿no? Que no solamente es comunicar, sino el ofrecer ese valor, incluso un contenido empaquetado de manera co-creadora, ¿no? Que te permita construir conversaciones a largo plazo de colaboración con los médicos y con... Pues yo concuerdo mucho con mis compañeras. O sea, primero lo que te decías, el objetivo en mente, claro, sencillo y compartido. Y unido a la comunicación, cómo lo comunicamos internamente. Y hemos hablado mucho de Customer Experience, pero añadiría otro concepto y es el Employee Experience. Porque si no tenemos convencidos a nuestros equipos, difícilmente van a poder construir. Entonces, objetivo claro, bien comunicado, los equipos alineados y con buena experiencia, una buena comunicación interna, y luego yo creo que ya es salir al mercado. Genial, muchísimas gracias. Creo que estamos en un momento pivotal, como veis, o sea, es todo como muy existencial, ¿no? Que tenemos como muchas cosas que son como retos, una gran complejidad, pero nos obliga a pensar los basics, ¿no? Oye, ¿qué es lo que comunicamos? ¿Cuál es el valor que aportamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Cómo somos culturalmente, cómo nos alineamos. Gracias a esta complejidad estamos dejando un paradigma ya a lo mejor obsoleto, ya un poquito oxidado, ¿no? Y que tenía una cultura asociada a ella que tiene unas reglas hacia otra y tenemos la oportunidad de construir hacia adelante. Y lo bonito que en el centro de esa gran transformación, que toca absolutamente todos los aspectos de una organización, está precisamente la relación con el cliente, con el empleado, la experiencia que generamos, ¿no? Como este cambio conceptual no es un cambio cosmético, no es un tema de marketing, no es algo de cómo optimizar un canal, es un tema existencial de cómo queremos ser de mayores, digamos, como organización, y hacia algo además que tiene un propósito bonito. Cuando hablamos de una relación recurrente de alto valor, no solamente con los médicos, sino también con los pacientes, estamos hablando de una transformación que nos beneficia a todos, ¿no? Así que, muchísimas gracias. Ha sido una maravilla conversación. Creo que es el sofá que nos da un contexto muy agradable y que nos podemos ver las caras, que es un lujazo. Que muchísimas gracias. Gracias a Infa, como siempre. Gracias a UML de Cóctel. Y nada, que os convocamos para la siguiente y mantengamos esta conversación viva. Muchísimas gracias. Gracias. Engage en Pharma, tecnología, experiencias, transformación.
una iniciativa de AINFA. Powered by Vinyl The Cocktail.